Hoy ha venido a Palencia José María Pérez Peridis a presentar su primer libro, Esperando al Rey. Muchos ya habrán seguido su trabajo, bien a través de los periódicos, trabajo de humor gráfico, o habrán seguido también su influencia en la televisión también. En este caso, siendo divulgador de la cultura, del románico, de todas las obras de románico que ha habido en nuestro país, que hay, muchas perviven todavía, pero precisamente este libro nos habla sobre el origen de alguna de esas obras, o por lo menos de aquella época en la que surgió el románico. Lo primero de todo, José María, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A mí siempre me gusta conocer el origen de las cosas y lo primero en este caso es saber cómo nació esta obra. Pues esta obra nació porque los personajes del medievo que habían estado con sus obras en la serie de televisión me pedían tener un sitio en la vida, ¿no? Queremos vivir, Peridis, danos vida, has dado vida al monasterio de Aguilar, has dado vida a otros monumentos, lo has contado, cuenta quiénes éramos, cómo vivíamos, cómo amábamos, cómo luchábamos, danos un sitio, déjanos que nos asomemos a las casas de la gente para ver cómo viven ahora en aquella Castilla que creamos nosotros, ¿no? De alguna manera el primer paso entonces pudo ser esas claves del románico Ha que sido pudimos las ver. claves del románico y ha sido la restauración de Aguilar. Cuando restauraba de Aguilar yo notaba que los monjes me hablaban y me animaban a recuperar aquello para que no se olvidara su memoria, ¿no? Pero allí había canteros como Juan de Piasca o el maestro de Aguilar que hicieron maravillosos capiteles que he tenido en mis manos porque estaban por el suelo entre los escombros, y entonces yo siempre me preguntaba, igual que Hamlet con la calavera, cuando tenía en mi mano un fragmento de capitel, el ser o no ser, que decía el cantero, y el ser era estar el capitel en su sitio y estar él en una novela, en la ficción, ¿no? Porque la ficción es una resurrección para personajes que fueron tan importantes en nuestra historia, como el rey Alfonso VIII, o como el maestro de Carrión, maestro de Aguilar, la reina Doña Leonor, la primera reina que se llama con este nombre, que viene de Inglaterra con 10 años, hecha una criatura. ¿Qué pensaba de nosotros la reina Leonor cuando llegó a España para casarse con un niño de 14 años, que ella creía que era un rey moro casi, por los paisajes que... Entonces, dar vida a estos personajes me ha parecido fascinante. Y también que no sigue la serie del románico porque no hay financiación, y hay gente que me para por la calle y me dice, Peridis, ¿pero cuándo sigue la serie? Y digo, la serie no está en mi mano, pero le voy a dar a usted una novela que no va a dormir por las noches. Bueno, sí que es verdad que el humor ha estado muy presente en su obra, no sé si también se refleja de alguna manera en la novela. Hay un sustrato de humor. Si uno es humorista y es arquitecto, para algo lo es, se tiene que notar en la novela. Sí se nota el cariño a los personajes, el conocimiento del patrimonio, evidentemente, pero sin erudición, y la arquitectura, en cómo está construida la novela. Está construida por pisos que se transitan fácil. Yo he querido ser funcional en la novela con la arquitectura, que el que lo lea no se canse, que disfrute, que no tenga obstáculos, que lea fácil, con un castellano razonablemente bueno, y que se divierta con aquellos personajes, que se meta en la Edad Media como si viviera allí, para que sienta cómo éramos cuando éramos niños como sociedad, cuando empezábamos a hablar el castellano. Claro, aquella época era época de grandes reyes. No sé si se puede hablar de una época de grandes hombres o quizá más bien de grandes miserias. No, yo creo que eran grandes hombres y sobre todo grandes artistas y grandes mujeres, porque claro, Mateo, el maestro de Carrión, el maestro de Ávila y el de Aguilar, que son no el mismo, pero que tienen mucho que ver, hicieron un renacimiento. El románico tardío, el románico pleno, es el primer renacimiento, el gran renacimiento. Es donde Roma se hace verdaderamente escultura, arquitectura y pintura. Las pinturas de las iglesias eran pinturas a la romana, pinturas al temple, pinturas al fresco. La escultura, hombre, dice, los capiteles efectivamente están deformados por el sitio que tienen que ocupar. Hay un rey que tiene que estar así cuando viene con el caballo, porque el capitel es un tronco de pirámide, ¿no? Pero fíjate que cuando hacen escultura de bulto, como el Cristo de Carrión de los Condes, es un clásico. Ahí hay un Cristo que, vamos, es para santiguarse, porque es que no tiene nada que envidiar a muchas esculturas romanas. Entonces, sabían esculpir como los romanos. Lo que pasa que la deformación de los sitios y también la ingenuidad. El románico es muy infantil, es cuando éramos niños como sociedad, cuando estábamos empezando a andar, empezando a hablar.
Y entonces a mí me parece en ese sentido aleccionador, cómo amaban, cómo luchaban, qué era su vida, ¿no? Cómo sufrían las sequías, las hambrunas, las guerras, los partos a vida o muerte, la mortandad infantil, esos avatares de que estaban en manos de Dios, porque dependían de la naturaleza y de los reyes y de los nobles, el papel de la Iglesia, ¿no? Que estaba en todas partes, la vida sagrada y la vida profana, que están en lo fantástico, porque una cosa preciosa que tiene el románico es la fantasía, ¿no? La fantasía del niño que hace con un simbolismo cosas que los psiquiatras saben lo que significan. Todo el mundo está intentando desvelar qué significan, qué quieren decir, ¿no? Nos querían decir algo, se lo decían a ellos, pero queremos ver el mensaje. Y luego, ¿cómo es en el paisaje una iglesia románica? Vas por el norte de Palencia, por Tierra de Campos, ves una ermita en una colina, y dices, qué maravilla de paisaje. Y quitas la ermita y el paisaje es el mismo, pero ya no tiene ese... Tú demueles la ermita, te llevas las piedras y ese paisaje ni te fijas. Entonces, ¿estaba Dios ahí? Bueno, estaba el sentido trascendente del hombre y eso es mucho. Bueno, ya que habla del románico, de nuestro románico, es verdad que se reconoce Castilla y León en la obra. ¿También obras del románico que podamos ver hoy día? Sí, se reconoce Castilla, se reconoce en el color de la piedra. La piedra de Castilla, la piedra arenisca fina de la zona de San Andrés de Arroyo, que hay en Silos, es la misma piedra. Esa piedra que dora con el tiempo es la piedra del trigo. El trigo dora. No hay cosa más hermosa que un montón de trigo con ese color dorado especial. Bueno, ese color del trigo es el que tiene el pórtico de Moarbes. Entonces dices, qué maravilla que la piedra se tiñe del color de los campos. Tú vas por la Ojeda, tienes unas arcillas de un colorido y lo tienes luego en el templo porque es como si la piedra hubiera trasudado esa arcilla que lleva dentro. Lo que hace la novela es trasudar la vida medieval que llevamos dentro de cada uno de nosotros porque eran nuestros abuelos. Entonces yo he tratado de sacar eso en la novela divirtiéndome y tratando de entretener y de que se aprenda mucho, que el que lea la novela conozca a fondo nuestra historia, nuestros reyes, sus hazañas, pero también el sacrificio de las mujeres, la inteligencia que tenían para tratar de evitar la guerra o mitigar sus efectos, el ansia de los canteros por superarse y hacerlo mejor que sus maestros y parecerse a Roma y expresar el sufrimiento por primera vez, el sufrimiento de la piedra, ¿no? Y bueno, todo eso está ahí, o he pretendido que esté, pero yo creo que está porque yo lo tenía dentro y se lo he pasado a la novela, igual que el cantero, cuando hace un capitel, lo tiene en la cabeza, como decía Miguel Ángel, cuando le ponen una piedra delante y dice, veo al Moisés, ¿no? Pues yo me imagino que el cantero que hace el Cristo de Carrión dice, veo al Cristo, está triunfante. Oye, es el milagro de sacar de la piedra ese Cristo en el siglo XII, a mí me parece, igual que el Pórtico de la Gloria, expresa que no es una época oscura, es una época luminosa, un tiempo que hace las catedrales, una época oscura, se ha hecho los templos más luminosos y los edificios más atrevidos de toda la historia de la humanidad para la técnica que tenían. Bueno, por lo que veo deduzco que la historia de los grandes hombres, de los grandes reyes de aquella época está ahí plasmada, pero que sobre todo quizás sea más la intrahistoria, lo que viene a ser la historia de quienes realmente construyen la época, ¿no? Y que nos han dejado legado, pues los reyes se murieron, efectivamente nos dejaron una sociedad que ya tenía fueros, había muchos pueblos, Sepúlveda tenía el fuero, Carrión, Aguilar tuvieron fuero, Sagún, ¿no? Ya mandaban, había cortes, ya el estamento de las ciudades, se hicieron las ciudades, se hicieron las catedrales. Los reyes hicieron una obra material e inmaterial, pero los artistas lo plasmaron en los beatos, con los dibujos, los literatos en el poema de Mío Cid. Bueno, esa época son nuestros cimientos, ¿sabes? Y yo creo que debemos de conocerla, y sobre todo disfrutarla y agradecérselo, ¿no? Entonces, es mi manera de mostrarles mi agradecimiento, trayéndoles a nuestro tiempo llenos de vida, de juventud,
enamorados o desenamorados, amando, sufriendo, luchando, peleando y tratando de reunificar Castilla y León, que los había separado el emperador. Bueno, y este es un agradecimiento que también se ha visto premiado, tanto por público como por crítica. Por público, quinta edición ya, por crítica con ese premio de novela histórica Alfonso X. No sé, siempre es difícil, pero si se tuviese que quedar con uno de los dos agradecimientos, por así decirlo. Yo no puedo, el premio viene muy bien porque te lanza la novela y sobre todo te confirma en que estás en el buen camino. Ten en cuenta que las personas que escriben, que escribimos en este caso, somos muy inseguras, porque dicen, no sé si lo estaré haciendo bien, si llegaré, si estoy consiguiendo contar lo que quería, pero si ya te dan el premio Alfonso X, además el sabio, dices, bueno, pues por lo menos, y yo me sentí, cuando me dieron el premio, igual que cuando ingresé en la Escuela de Arquitectura, estando en la Mili. Y dije, bueno, me ha tocado la lotería, porque entonces ingresar en la Escuela de Arquitectura y empezar una profesión con 72 años o 73 que tengo, chico, como un chaval con zapatos nuevos. Hoy me he sacado brillo a los zapatos para venir aquí al Teatro Principal, porque estoy como no me compré unos zapatos porque no me llegaba la tarjeta, que si no, me había comprado aquí en la calle Madrid unos zapatos para estar como un chaval de verdad con zapatos nuevos. Bueno, eso ya viendo que se va por la buena senda, como comentaba, ya seguro que alguien también le preguntará si está pensando en el próximo. En las dos próximas, hombre, no hay dos sin tres, no hay una sin dos, no hay dos sin tres. Tenemos que conseguir casar a las hijas del rey, a las que tengan, y casarlas bien, y hacer alguna catedral ya gótica. Y luego tenemos que conseguir que los almohades no conquisten Toledo ni suban hasta Palencia. Yo no puedo permitir en una novela que lleguen los... Hombre, están que vienen por culpa de Alfonso IX hasta Villalcázar y están a punto de profanar la imagen de la Virgen, y ahí está Alfonso X el Sabio, el que me ha dado el premio, con la cantiga Nuestra Señora, donde habla de la posibilidad de la promoción y del milagro. Y no podemos permitir que lleguen a Aguilar de Campo bajo ningún concepto. Y entonces hay que hacer una tercera novela donde paremos las cosas en su sitio, porque si la historia fue así, hay que contarla. José María, entre que me habla de cimientos, de construir una catedral, y que le he oído comentar que este libro, esta época, venía a ser como un juego de reyes, me viene un poco al hilo de dos de esas novelas que se ve, de esas series que parece que han tenido mucho éxito. Por un lado, Los Pilares de la Tierra, para levantar precisamente templos, y por otro, Juego de Tronos. Sí. Al final, esos elementos parecen la fórmula perfecta para que una novela tenga éxito y de alguna manera yo creo que han acertado en llegar a un gran público, sobre todo la serie, y desde luego El nombre de la rosa también. Follett, cuando apareció la novela de Follett, yo me cabré mucho, porque dije, se me ha adelantado Follett, y ahora mismo me ha hecho la misma faena. Justo cuando voy a sacar la novela, va Follett y saca un novelón así, y entonces voy a una librería y veo que mi libro está escondido detrás de la muralla de Follett. Digo, hombre, pero hombre, Ken, no me hagas esto, que yo he estado allí y yo he restaurado monasterios y esas cosas que tú, eso lo has visto en la bibliografía y te has documentado, pero yo lo he vivido, déjame un sitio ahí que se me vea un poco. Bueno, ese éxito ha llegado a pesar de que algunos, como Ken Follett, pudiera intentar hacerle sombra, pero no sé si... Joan Follett. No sé si de alguna manera el éxito que puede tener con una obra tan personal como un libro le gusta más o menos que, por ejemplo, conseguir éxitos para otros a través de los ejemplos de la escuela taller, de las lanzaderas de empleo hoy día, es decir, esos proyectos también personales, sí, pero que de alguna manera también redundan en beneficio de mucha gente. Pues fíjate, curiosamente la novela y las lanzaderas han ido de la mano las dos, ¿no? Porque yo soy un poco obsesivo y pongo toda la pasión en una cosa, pero si pones una pasión en una cosa solo, enloqueces. O sea, es demasiado. Entonces, las lanzaderas, que como sabes es un modo de encontrar trabajo para desempleados, voluntarios, visibles, activos y solidarios, y la de Palencia, que acabamos hoy de presentar los resultados, ha sido una lanzadera en la luna. Los 20 de la lanzadera en 6 meses han encontrado trabajo o han continuado estudios. Bueno, me dicen esto hace medio año, como lo del premio de Alfonso X el Sabio. Este debe ser el premio Bill Gates, porque claro, a la primera
sacamos una novela, bueno, bien, te la premian, estamos aquí con la tele tan ricamente en el Teatro Principal de Palencia, pero que 20 personas que se han ayudado a encontrar empleo, lo hayan encontrado en 6 meses en estas circunstancias, me parece que es extraordinario y para mí es una enorme satisfacción, es una satisfacción, podríamos decir que ilimitada, que me da fuerzas pues para hacer lo que estamos haciendo. Este año que viene empiezan 50 lanzaderas en toda España. Hemos empezado hace año y pico, pero es que al final del año que viene puede haber 150 o 200, con 4.000 personas trabajando, encontrando trabajo o buscando trabajo y haciéndose mejores personas y mejores profesionales, sobre todo jóvenes. Y esto es el máximo que dicen los italianos a que puede aspirar una persona. Yo creo que a mi edad, con lo que me ha dado la vida, el ser útil para los demás es a lo más que puede aspirar uno. O sea, chico, esta sociedad es injusta, hay muchos problemas. Los que tenemos una posición privilegiada, hombre, podemos abrir camino para los demás. Tenemos que terminar ya, José María, sintiéndolo mucho, pero antes de terminar yo le quería preguntar, ¿qué reto le queda? ¿Qué reto? Escribir mejor y hacer 4.000, 3.000, 2.000 lanzaderas antes de llegar a 20.000, 30.000 personas al final de esta década. Pues ojalá que pueda llegar, por lo menos seguir por ese camino. Ahí estamos, ahí estamos. Pues muchas gracias por hablar con nosotros, José María.